Tenemos con nosotros a Luis García Rebollo. Hola, Luis. Hola, Jesús. Luis, ya es un conocido del Norma, programa. Sandra, ¿qué Yo tal? creo que es la tercera vez que vienes. Sí, la tercera tercera, vez. sí, sí, sí. Y bueno, Luis, Hemos hecho alguna más tú y yo, pero sí, la tercera. Luis, bueno, en este programa en concreto, en Desde la Sí, Record, sí, sí, sí. Luis García Rebollo es capitán de navío de la Armada, es escritor y es un gran investigador de la navegación de todos los tiempos, y además es un experto en la navegación, en todo lo que tuvo que ver con la primera vuelta al mundo que empezó Magallanes y concluyó Juan Sebastián Elcano, y sobre su paso, además, particularmente sobre su paso por Santa Cruz de Tenerife. Precisamente ahora, además Luis tiene un libro de que ahora me gustaría que nos recordaras un poco, el libro que habla de esa vuelta, que lo van a ver ustedes en pantalla después, el libro que habla de la primera vuelta al mundo, con todos los datos que aportas tú en él, que es muy interesante. La Ahora, escala, las escalas en Tenerife, las escalas sobre en todo. Tenerife sobre todo, y quiénes estaban, bueno, todos aquellos protagonistas. Pero bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, porque además precisamente ahora, el 26 de septiembre de este año, hacemos el 503 aniversario de aquella partida, y además del paso de la primera escala, que es lo que cuentas particularmente en tu libro, la primera escala de la expedición Magallanes Elcano, en la primera escala vamos, que hizo una vez que partió, que fue aquí en Santa Cruz de Tenerife. Y se acaba de inaugurar un monumento que hace referencia a ese hito, ¿no? Exacto, en Santa Cruz, sí. Cuéntanos un poquito, Luis, si quieres primero, dónde está situado, en la avenida Naga, pero Sí. explícanos un poco ese monumento, qué significación tiene, dónde está. Pues es un monumento muy interesante que está situado en la avenida Naga, delante de la Alameda del Duque de Santa Elena, muy cerquita del Parque de la Gesta, en la zona, en el límite entre la ciudad y el puerto, y justo donde sales de la terminal marítima. Cuando sales de la terminal marítima te lo encuentras allí delante. Justo donde está el Ferdosen atracado. Sí, ahí, ahí muy cerquita. Sí, tú sales de la terminal y te lo encuentras allí. Y es el monumento lo van a ver ustedes, la foto lo van a ver ustedes ahora en pantalla, pero hay que ir a verlo allí, ¿verdad? Hay que ir a verlo allí, sí, porque efectivamente tiene muchos detalles muy interesantes. Está compuesto por dos partes. Una es una raya que está, digamos, incrustada en el pavimento, que indica el meridiano, indica la línea norte-sur. Y la otra es una especie de prisma, de toblerone, muy largo, de unos 6 metros de largo aproximadamente, por más de 1,20, 1,5 de alto. Y en esta especie en este prisma, que está diseñado por la tertulia, precisamente por nuestro contertulio Carlos Pallés, arquitecto, aparte de las ideas también de los tertulianos, pues se configuró, se ideó ese prisma, que tiene, entre otras cosas, bueno, tiene varias citas de las fuentes históricas que hablan precisamente de la escala de la expedición en Santa Cruz de Tenerife, de datos históricos del meridiano de Tenerife, como referencia de longitudes de la expedición, y luego tiene un mapa muy interesante que es una carta antigua de 1529, que en aquella época era un documento secretísimo, porque eran uno de los documentos en los cuales la casa de contratación, que era la que regía todas aquellas y controlaba y organizaba todas aquellas expediciones al Pacífico, América y demás, pues era la que controlaba todo eso, la que diseñaba la cartografía y tal, y en esos documentos, pues una carta náutica universal, se recogían todos los descubrimientos geográficos que hacían los navegantes, y además está recogido pues una serie digamos, de claves astronómicas, de fórmulas matemáticas para calcular las situaciones y tal. Es muy interesante ese documento. Pero precisamente Norma me preguntaba antes... Sí, los elementos que componían este monumento, o se ha creado o se ha hecho a partir de cosas creadas. Bueno, se han incluido en ese prisma, se ha incluido esta Carta Náutica Universal de 1529, que ya recoge la primera circunnavegación. Está también recogido el meridiano de Tenerife, el entonces meridiano de Tordesillas, problemático, sí, el problemático meridiano de Tordesillas, y luego, pues ya te digo, un montón los instrumentos náuticos que utilizaban en la época, el astrolabio, el cuadrante,
un círculo de una eclíptica, un círculo astronómico para calcular la declinación, está allí también. ¿Se O hizo sea, lo puede. inauguración de este monumento? Sí, 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 en julio pasado se hizo. Se inauguró, Se inauguró estuvo el alcalde, Luis fue quien sí, creo dio que vi la una, foto. Sí, Luis sí. dio una pequeña explicación porque no Sí. sobre lo que estás comentando ahora. Sí. Es muy interesante porque es incluso hay ya el cronista oficial de Santa Cruz, que es tertuliano nuestro también, José Manuel Ledesma, ya ha ido a dar explicaciones porque es muy interesante cuando vas aprendiendo todos los secretos que tiene Claro. esa carta, ir allí a verla, pues se pueden leer todos los nombres y demás, y tiene muchos secretos, muchos trucos que es interesantísimo ir viéndolos y sobre el terreno, ¿no? Vamos a tratar de ordenar lo que queremos preguntarte, Luis, para que nuestros espectadores, porque yo siempre digo lo mismo, el espectador que está en casa, en su mayor parte no conoce de navegación, de historia de navegación. Entonces vamos a tratar y una de las cosas que más me gusta del programa y que más me satisface es cuando sé que hablamos a los espectadores y le informamos de cosas, le ayudamos a que conozcan nuestra historia, ¿no? Y tú querías comentarle algo, ¿verdad? Sí, el libro versa sobre todo de que se supone que ellos parten también, que pasan 3 días, la expedición parte, o sea, se queda aquí 3 días en Santa Cruz, en el puerto de Santa Cruz. Sin embargo, creo que existe, para que nos aclares un poco, existe una controversia que dice, hay otra persona que dice, lo tengo aquí mismo, que dice Sergio Afonso Díaz, él asegura que no, que pues, la expedición recala 3 días, pero en el muelle, en el puerto de Garachico. Ya. Bueno, la controversia, si tú te vas al diccionario y buscas la definición de controversia, tienen que ser más o menos argumentos del mismo peso, ¿no? Entonces, partiendo de la base siempre, ¿no?, de que la historia nunca está escrita, de que siempre puede haber una fuente, un descubrimiento, algo nuevo, pero el descargo de la escala en Santa Cruz de Tenerife, tú fíjate que hay 2 fuentes históricas que citan a Santa Cruz de Tenerife como primera escala de la expedición, que es el manuscrito de Leiden y luego la breve Ristretta Narratione, que es una de las primeras fuentes que constan desde principios del siglo XVI, escrita y publicada. O sea que hay 2 fuentes históricas que citan a Santa Cruz de Tenerife como primera escala de la expedición. Luego hay razones náuticas, yo solo te voy a contar algunas, porque claro, si no, en el libro están, o sea, puedes consultar el libro que ahí está, ¿no? Hay argumentos náuticos, y es que el puerto de Garachico, y esto los derroteros de la época te lo cuentan, no admite una flota de ese calibre, no cabe dentro del puerto de Garachico una flota de 5 barcos como la de Magallanes, porque físicamente no caben dentro, no tienen el radio de Borneo, o sea, físicamente no caben. Por eso los derroteros de la época te cuentan cómo en determinadas condiciones en el puerto de Garachico se quedaban fuera al socaire de la peña que hay allí, de la peña de Garachico, y eso te lo cuentan, está en el libro también, cómo, o sea que la imposibilidad náutica de entrar en Garachico, ya de entrar una flota de ese calibre, sí entraban barcos sueltos, ¿no? Y de hecho Torriani menciona a finales del siglo XVI el puerto de Garachico como uno de los más importantes, pero de barcos sueltos, entraban barcos y comerciaban y tal, sobre todo. Garachico estaba más bien en manos de portugueses, no era un puerto de Castilla, no era puerto real, o sea, no era un puerto donde estuviera bajo el control del adelantado de la isla y donde se registrara lo que entraba por aquí. Si tú te fijas este es otro argumento histórico, ¿no?, pero está en las actas del Cabildo de Tenerife, que también están en el libro, ahí se recogen todo el control que había sobre el puerto real de Santa Cruz, de Tenerife, el puerto real que era el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y cómo el adelantado Fernández de Lugo organizaba el control de ese puerto, porque era el más importante y era el que le interesaba controlar, ¿no? Garachico estaba empezando en aquella época, ¿no? Al principio del siglo XVI estaba empezando. Después ya sí que fue un puerto importante, ¿no? Pero al principio estaba todavía... Voy a leer exactamente el título del libro para que... y van a ver ustedes la portada en pantalla. Es La primera escala de la expedición Magallanes Elcano, de Luis García Rebollo. Lo puede comprar la gente en diversas librerías. Está en Agapea, el Águila. El Águila, me imagino que estará también en el Libro Blanco. En Lemus, en La Laguna, las importantes. Bueno, en el Águila está. Se puede pedir también, se puede pedir porque está. Sí. Yo diría que allí donde usted vaya y lo pide usted en su librería, si no lo tienen, que se lo pidan.
seguro que se lo piden y lo tendrán ahí. Pero aparte de eso, en breve creo que tienes un proyecto importante de distribución de tu libro del que estamos tratando, con lo cual va a haber una distribución allá donde usted quiera, va a tener el libro de Luis Vázquez Rebollo. Lo cierto, rebobinando un poquito para llevar a nuestros espectadores la importancia, el peso de esta historia. Parten 5 naves de primero de Sevilla, salen por Cádiz, por Sanlúcar de Barrameda, y días después llega, estamos hablando de 1519, el 26 de septiembre es cuando llegan aquí. Entonces, cuando parte aquella expedición, ¿qué expectativa tenían estos navegantes? Magallanes. Bueno, la idea era. ¿Qué expectativas tenían? Claro, esto es un poco precisamente un contertulio nuestro, Miguel Ángel Noriega, y ya lo anuncio desde aquí, que el día 6 de septiembre va a dar una conferencia en el Club Náutico a las 7 de la tarde, precisamente comparando la expedición de Magallanes y Elcano con la del Apolo 11, que fue el primer alunizaje en la Luna, ¿no? La primera expedición. Pero el Apolo 11 no fue el primer Apolo, hubo muchos Apolos antes que el Apolo 11, que fue el Apolo 11 fue el que consiguió llegar a la Luna, que consiguieron alunizar y por primera vez el hombre puso el pie en la Luna. Y el año, en el año 19, pues se cumplían 50 años de la primera vez que el hombre puso el pie en la Luna, que fue Neil Armstrong, que era como antes de aquella expedición. Y se cumplían también 500 años de la primera vuelta al mundo. Y Aldrin. Y Magallanes también, pues se cumplía ese mismo año, se cumplían también 500 años de la primera circunnavegación del mundo. Pero ni Armstrong fue el primero que tuvo la idea de ir a la Luna, ni Magallanes fue el primero que tuvo la idea de llegar a las Molucas. O sea, antes de Magallanes hubo otras expediciones. Por ejemplo, justo la anterior, 4 años antes, fue la de Juan Díaz de Solís, que recaló aquí en Santa Cruz de Tenerife, y el pobre hombre llegó hasta el Río de la Plata y allí se lo comieron los indios, eran caníbales y se lo comieron literalmente. Se lo comieron literalmente. Pero ¿sabes por qué? Porque yo he querido puntualizar, se lo comieron literalmente. Porque la gente te escucha y dice, se lo comieron, y ellos piensan, bueno, pues hubo una matada. No, lo mataron y no sé si se lo comieron medio vivo todavía, que era una práctica habitual. ¿Dónde fue? En el Río de la Plata, en el norte del Río de la Plata, pues por la zona esta de Brasil, Uruguay, por esa zona, pues allí eran indios caníbales y desembarcaron para hablar con ellos y los mataron y se lo comieron, a él y a otro más o a dos más. Y luego hablan de la leyenda negra de los españoles. En efecto. La antropofagia era una práctica habitual en aquellas tribus. Y el sacrificio humano. Sacrificios humanos y comerse a los guerreros contrarios cuando estaban todavía vivos para coger toda su energía. Eso está escrito. Pero eso lo cuenta muy bien Beltrán Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Lo cuenta él. Cómo encontraron donde se estaban comiendo a unos enemigos y se los comían primero empezar por las piernas. Claro, lo más... Y el tío, imaginaros. Bueno, ¿pero pues crudo o lo cocinaban? ¿Crudo o lo cocinaban? No, bueno, había unas prácticas que eran bastante terroríficas, como eran pasarlos un poco por el fuego y todavía vivos. Es que es terrible, o sea, la historia de cómo se comían al contrario a los enemigos, incluso a los propios, había sacrificios humanos. Los aztecas, los incas lo hicieron y muchas tribus, pero particularmente los aztecas y los incas particularmente. Curiosamente, las dos civilizaciones quizás más importantes, ¿no? Pero esa práctica era habitual. Llegaron los españoles, los dominicos, los franciscanos, los agustinos, llegaron por allí y dijeron, mira, no te puedes comer al prójimo. Eso fue Cortés, lo cuenta muy bien, digo, Bernal Díaz Gallo. Le explicó a Montezuma, al rey azteca, dijo, oye, no te puedes comer a tu contrario, eso no está bien. Se lo explicó y el otro lo fue comprendiendo, pero eso es real. Y la leyenda negra, pues, nos habla de otras cosas que son, bueno, sigamos, que nos bueno, sí, porque es historia, pero en situaciones extremas tampoco, no vamos a hablar de eso, pero en situaciones extremas sabes que todo el mundo se ha comido a alguien. No vamos a entrar en eso, Jesús. No, pero estamos hablando, en los barcos ha habido situaciones extremas y a veces... ¿Se han comido en los barcos unos a otros? En situaciones muy extremas, incluso en las pateras estas que andan... ¿En las pateras? Sí, en las pateras que desembarcan aquí.
en situaciones extremas, pero no vamos a entrar en ese tema No, porque mejor no. Sí, mejor no, que pero no. estamos una cosa son situaciones extremas, como Sí. aquel avión de uruguayos Exacto, que cayó claro, ya, lo exacto, saben. pero hay estaban una ya película, muertos y se comieron trocitos una película- pero una cosa sí y otra cosa es que como norma, como digamos, dentro de unas prácticas habituales, exacto. se No coman des al ideas de contrario, norma, ¿no? que Después, yo tengo poco que tenemos aquí a los... bueno, entonces, No, pero antes estamos hablando de las expediciones de los de antecedentes. los antecedentes Y antes de Magallanes, pues hubo Juan Díaz de Solís, que pasó por Santa Cruz de Tenerife en 1515, que ¿Me puedes hemos repetir, dicho, por favor, por dónde pasó? por Santa Cruz de Tenerife O sea, que hemos en tenido 1515. papeles importantes en No, la historia, no que solamente, me encanta que no lo solamente, repitan. no solamente pasó, Sandra Sí. Norma disfruta Yo sí. cuando dices algo Lo de he esto, oído. disfruta. no Ella es solamente muy- pasó, sino que hay un catedrático de La Laguna, de historia, catedrático de historia de La Laguna, que se llama Elías Serra Rafols, que tiene ¿Lo conozco? calle en La Laguna por sus Sí. méritos. Sí, sí, sí. Pues hizo unas investigaciones precisamente de este tema de la escala de Juan Díaz de Solís en Santa Cruz de Tenerife. Y antes que Solís pasó, Solís también hizo otra expedición en 1508 en busca del paso a esto. Juan de Garay también desde Jamaica también hizo una expedición antes que Magallanes, ¿no? Y luego tú date cuenta que cuando Magallanes sale Magallanes, ya los barcos españoles estaban en el Pacífico. Ya Balboa había descubierto el Golfo de San Miguel en 1514 y desde el Golfo de San Miguel ya había barcos que estaban cartografiando la costa del Pacífico. Y de hecho en las capitulaciones el rey le dice a Magallanes, le da unas normas para que no entre en conflicto con los barcos españoles que supuestamente se podían encontrar en el Pacífico. O sea que no era el primero, había más gente ¿Pero en alguno aquella... llegó o...? Estaban en ello, no llegó, pero, Ninguno. pero estaban, claro, Magallanes Vale. fue el primero en cruzar el Pacífico, ese mérito Fue él. y el de descubrir el paso, ese mérito no se lo puede quitar nadie, Ujú. pero había más gente, Vale. más gente metida, Que ya les habían un poco facilitado más o menos claro, toda esa información y toda esa cartografía, esa ciencia que se iba descubriendo, como en los Apolos, Ajá. iba pasando, la casa de contratación la iba, digamos, concentrando y tratando para luego facilitarla a las siguientes expediciones. Pero fíjate, Luis, me Claro. comentabas ayer que esto que estabas comentando, que es alucinante, cómo en aquella época unas cartas de navegación que se escribían, se documentaban en 1528, un año después ya estaban puestas en disposición de los siguientes navegantes porque ya la casa de contratación las había publicado, las había elaborado, las había... No, Eso se puede observar precisamente en la Carta Náutica Universal esta que está expuesta en el monumento en Santa Cruz. La costa del Pacífico, que se ve allí cartografiada, la carta tiene fecha de 1529. Bueno, pues la costa cartografiada, el último punto, se cartografió en 1528. O sea, un año después de ser descubierta y cartografiada, ya había llegado la información a la Casa de Contratación de Sevilla y el cartógrafo de la Casa de Contratación ya lo había incluido en esa carta. Imagínate cómo funcionaba aquello. ¿Y se ocultaban A la información de un perfección. país a otro? Completamente. ¿O era... Sí. Estos documentos eran secretos. No, ese documento que está ahora en Santa Cruz, Sí. en 1529, era Cosmic Top Secret. Ah, vale. Eso no... Eso eran secretos de Estado Secreto que de te Estado. jugabas la vida, Claro. literalmente, Sí, sí. te Eran secretos de Estado. podía ser ejecutado si tú, al contrario, a los portugueses ¿Le le, dabas agarrabas- esa información? le pasabas una información que era secreto español, por ejemplo, ¿no? Y Pero viceversa. sin embargo, en esta expedición fueron portugueses, había portugueses. Bueno, pero eran portugueses, digamos que nacionalizados, ¿no? Tú fíjate Eran que ya súbditos del rey. eran bueno. súbditos del rey de España, o del emperador, ¿no? Tú date cuenta de que Del ya, emperador. si recorres 200 años antes, Alfonso X el Sabio, cuando promueve la redacción de las 7 partidas, ¿no? Que eran leyes Ujú. leyes muy importantes entonces de Castilla, ya en esas leyes ya decía que no se podía mandar una armada o barcos de Castilla si no eras castellano, si no habías rendido pleito homenaje al rey de España, ¿no? Ah. Bueno, de Castilla o al emperador. Entonces, tanto Magallanes como todos los que mandaban algo en aquella expedición estaban bajo el mando o sea, habían rendido ese pleito homenaje al emperador, o sea, habían cambiado de nacionalidad. También pasaba al revés, ¿eh? O sea, que Vale. también no era solo para este lado, sino también. ¿Puedo contar una última cosa? Sí, adelante. Por ejemplo, hay un dato muy interesante que es uno de los astrónomos
castellanos más importantes, que era Abraham Zacuto, catedrático de Salamanca de Astronomía, que fue el que redactó pues, una de las tablas de navegación más importantes. También al final de su vida pasó al bando portugués y fue el que asesoró a Vasco de Gama para encontrar el paso a la India. O sea que depende cómo iban los descubrimientos y el desarrollo, pues había científicos y navegantes que se pasaban de un lado a otro. No era solo para acá, también había. Para allá. También había. Norma, sí, quería preguntarte, ¿quiénes eran los cronistas de toda Claro, esta expedición? los cronistas, se habla mucho de Pigafetta porque fue un... Para empezar, ¿qué es un cronista? Por si alguien sí, no lo sabe. Bueno, un cronista es aquel que recogió testimonio de todos los lugares por donde iban y de todo lo que pasaba y de lo que le pasaba a los tripulantes, de la carga que embarcaba. Actual? No, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Un cronista oficial, como los que iban embarcados oficialmente, mandados por el rey, es el equivalente a un notario. Eso iba a decir. Es el equivalente a un notario. Muchísimas gracias. Y eran los que llevaban, digamos, para que se pueda entender, la pluma del rey. Okay. Y escribían, entre comillas, de su mano. Así lo ponen en las crónicas. O sea, ellos escribían por orden del rey. Fíjate si eran importantes que ni siquiera Magallanes podía cesarlos, porque eran, o sea, en ese trabajo de notarios que hacían, ni siquiera Magallanes. Y llevaban registro de todo, de las cargas, de las muertes, de los testamentos, de los sueldos, de las quintaladas que llevaban Era un hombre de confianza del emperador. En cada barco iba uno. Pero vamos a ver, si la expedición fueron 239 hombres y volvieron 18, ¿ese no se murió? No, iban 5 cronistas en cada barco. Iban varios. Solamente llegó uno vivo. Que fue el de la Victoria. Lo que pasa es que desembarcó precisamente en su trabajo de cronista, desembarcó en Cabo Verde para llevar el control de todas las mercancías que se iban a adquirir allí y lo apresaron en Cabo Verde, que se llamaba Méndez. Y pues regresó más tarde, ¿no? Lo que pasa es que los cronistas no iban dejando su nombre ni iban firmando, ¿no? Nadie sabía quiénes eran, o sea, por si los... No, sí, se sabe quiénes son, vale. Están relacionados, de hecho, sí, están también en el libro, están relacionados. Mira, el Bernardi del Castillo, que no era cronista, era un soldado de Hernán Cortés, era un tío que fue testigo de lo que he dicho. Por eso es importante el testimonio de este hombre, porque estaba allí, lo vi allí, estuvo con Hernán Cortés. No era cronista, pero hizo un servicio a la historia extraordinario con aquello. Es decir, había... pero a mí me admira que estamos hablando de una etapa, de una época en la que ir de aquí a América suponía un mes y medio, depende de cómo estuvieran los mares, atravesar bueno, tú que eres marino, lo sabes mucho mejor que yo, pero además Luis, oye, por cierto, que no he dicho, Luis es presidente de la tertulia Amigos del 25 de Julio, eso no se me puede olvidar. De la que tú eres miembro. Del que yo soy, yo sí tengo el honor de pertenecer, pero esa navegación por el Pacífico, toda esa información tenía que venir navegando. Y nosotros mandamos un WhatsApp y no nos sale y estamos ya mosqueados, ¿no? Sí. El teléfono no sé qué, ya estamos mosqueados, agobiados porque se me ha parado el ordenador. Y en aquella época una información salía navegando con mares que no te menees, llegaba aquí, te atacaban no sé qué, por poco salías allí sin una mano porque te había comido una azteca a la mano y llegaba a Cádiz, después llegaba a la corte y aquí unos señores lo registraban y en Sevilla, en ese maravilloso archivo de India, joder, es que es una maravilla. No, pero por lo que, al hilo, lo que estaba preguntando Norma, los cronistas eran gente que tú tienes que ver esa caligrafía, ¿no? Cómo escribían esa caligrafía impresionante. Nos tenemos que ir a publicidad y retomamos a la vuelta, seguimos hablando de los cronistas porque es fundamental ese capítulo. Volvemos enseguida. Regresamos, estamos desde la Recoba, el cielo por Montera, en el mercado de Nuestra Señora de África. Arrancamos ya esta nueva etapa de este nuevo curso, y estamos precisamente hablando de historia con Luis García Rebollo, que para quienes se acaban de incorporar a la televisión, Luis García Rebollo es capitán de navío de la Armada, historiador, escritor, presidente de la tertulia Amigos del 25 de Julio, y nos está hablando de un episodio de la historia, de nuestra historia, de la gloriosa historia española, que además en el que participó de cierta medida, ¿no? Pues también Santa Cruz tuvo su pequeño protagonismo, ¿no? Porque aquí recaló
aquella sí, pequeña flotilla de 5 buques de Magallanes Elcano, que dieron la primera vuelta al mundo. Y estamos hablando a una pregunta de Norma, quiénes eran los cronistas, y estabas explicándonos la importancia que tenían los cronistas, ¿no? Bueno, efectivamente, iban uno por cada barco. Fíjate que en la relación de tripulantes está primero el capitán, que era el que mandaba el barco, digamos que era el mando político, después estaba el maestre. ¿No era jefe de máquinas? No había máquinas, no había jefe de máquinas, pero sí había un equivalente que era el contramaestre, que era el que llevaba el aparejo, ¿no? Pero estaba el capitán, el maestre, que era el capitán náutico del barco, el que mandaba el barco. Después estaba el escribano, notario o cronista. ¿Y quién o sea, que estaba en tercer puesto. ¿Quién lo elegía? El cronista los nombraba la casa de contratación con el visto bueno del rey. Imagínate. O sea, tenían el visto bueno del rey. No podía ser... O sea, que Magallanes no los podía cambiar, porque iban nombrados, ya te digo, capitán, maestre y cronista. O escribano, como se le llamaba entonces, ¿no? Y luego ya... Después ya sí que estaba el contramaestre, no sé qué. Luis, disculpa y continúa. Pienso que ese cronista, aparte de ser el notario del rey, también era el supervisor del rey, porque evidentemente él, pues... Fíjate si era el supervisor, que en el barco, el emperador en este caso, ¿no? Sí, de Carlos I. En el barco más grande de todos, el que llevaba, que era la San Antonio, que dio la vuelta en la Patagonia, desertó en la Patagonia y se vino. En el barco más grande que llevaba la mayor carga, el escribano o el cronista era precisamente sobrino de Diego de Haro, que era uno de los financiadores de la expedición. O sea, fíjate si era importante ese cargo para el control de los dineros, de lo que se compraba, no sé qué. Eran registradores de la propiedad. O sea, cuando se tomaba o se decía este territorio pasa a ser de la corona, registraba la propiedad, ¿no? O sea, eran las sentencias de los juicios que había a bordo, pues se registraban, las sentencias las notaba él, bueno, todo eso con él. Todo eso era como de la mano del rey. Era, ya te digo, notarios, registradores, ejercían, porque claro, muchas veces tenían que pues controlar la carga, ver que nadie metiera pues a lo mejor contrabando o lo que fuera, y ellos ejercían su autoridad del control de la carga, de lo que llevaba cada uno, a través de los alguaciles. Los alguaciles eran como agentes judiciales que dependían de los escribanos o notarios o lo que sea. Fíjate, iban 5, uno en cada barco. ¿Cuál fue el más importante de los escribanos? Hombre, el último, el que sobrevivió a la circunnavegación fue Méndez, que iba en la Victoria, y que lo que pasa es que desembarcó en Cabo Verde, ya terminando la vuelta al mundo, desembarcó en Cabo Verde con aquellos que fueron a comprar víveres allí, precisamente para controlar, hacer la compra, pero los apresaron y entonces luego ya volvieron a la península varias semanas más tarde, pero ese llegó vivo. Lo que pasa es que los notarios, como no eran protagonistas, como Pigafetta, por ejemplo, Pigafetta se acerca más a la figura de un periodista, ¿no? Que es más sensacionalista, cuenta cosas que no tienen por qué ser verdad y demás, ¿no? Y es el más conocido, sin embargo. Y es el más conocido, claro. Pero el cronista, el que hacía un trabajo allí oscuro, anónimo, y es el que tú te vas al archivo de Indias y todo lo que hay allí en el archivo de Indias, todo es de los cronistas. No pone qué cronista era, pero tú ves esa letra, ¿no? Las quintaladas que le correspondían a cada tripulante, todo eso está escrito en los testamentos, ¿no? De cada uno de ellos, todo eso está cuándo morían, de qué nacionalidad eran, nacionalidad, origen, ¿no? Dónde habían nacido, quién era su padre, quién tenía los derechos testamentarios, todo eso lo hacían los... Imagino a aquellos cronistas, no solo literatos y notarios, sino también los imagino hombres de guerra, es decir, hombres que sabían empuñar una espada y en un momento determinado pues defender su vida, ¿no? Me resulta una figura muy interesante. En aquella época todo el mundo tenía que saber defender su vida, ¿no? Era parte de la... Y más en aquellas navegaciones, ¿no? Y una preguntita, porque escucho nombres de hombres, ¿alguna mujer con papel relevante en alguno de los barcos? Bueno, pues yo quiero suponer que no en las tripulaciones que salieron desde la península, pero yo creo que allí en los tránsitos que hicieron de todas aquellas islas y demás, yo creo que alguna mujer sí que debió de hacer por lo menos algún trayecto. Yo creo que sí, que algún enamoramiento seguramente algunas historias y tal, yo creo que sí. No sé si están registradas, yo no tengo noticia que estuvieran registradas, pero es posible que sí. Además, seguro que sí. Porque además eso se sabe y es seguro que aquellos navegantes españoles eran muy cariñosos.
muy Bueno. cariñosos, Bueno, y Bueno, además, muy cariñosos la con las necesidad de indígenas, ¿verdad? afecto. Llegaron allí, sí, no, la es necesidad de verdad, es afecto verdad. después Allí, de Mira, tanto ahora, tiempo. ¿sabes cuántos, bueno, ya en esa expedición no lo sé, pero cuántos monjes religiosos españoles inmediatamente casaban a un soldado español con una indígena? Es decir, tú ahora mismo te bendecías y se casaban. Y además iban con ellos. O sea, ella, Bueno. y llevaban una vida Y matrimonial. hablando de indígenas, es cierto que con el Cano vinieron moluqueños, ¿eran? Sí, sí, porque efectivamente cuando la expedición o la Victoria llega a Sanlúcar de Barrameda el día 6 de septiembre, o sea, el martes que viene, se cumplen 500 años, ninguno de los tripulantes desembarcan porque ellos habían salido de Sevilla y querían terminar en Sevilla, que era donde se había preparado la expedición, pero sí el Cano ya allí en Sanlúcar le manda un informe breve al emperador en el cual dice que habían regresado 18 tripulantes de los que partieron. Pero entre eso, además de esos 18, iban 3 moluqueños, Ajá. 3 indios moluqueños. Pero esos 3 indios moluqueños ya eran españoles. Eran tan españoles que les correspondía su carga de clavo correspondiente. Y eso los cronistas también lo registran. Por ejemplo, hay datos de un indio moluqueño que se llama Juan de Pegú, y los cronistas registraron entonces porque le correspondía pues una carga de clavo como al resto de los tripulantes por haber culminado Oh, qué la interesante. expedición. Y había otros 2 más, uno murió en el viaje, varios murieron. En Cabo Verde hay uno que también se quedó allí, que iba de los 12 que desembarcaron, otro más, un moluqueño, también se quedó allí, lo apresaron también, que luego sería repatriado a España, o sea que sí que había, ¿no? Y están registrados. La historia en general es maravillosa, pero la historia de la navegación particularmente, ¿no? Y España ha sido protagonista en aquellos años de las aventuras de la navegación más importantes de la historia, ¿no? Hablando de navegación, el meridiano de Tenerife, Luis, que creo que está señalado en el monumento del que acabamos de hablar, que pueden ver ustedes en la avenida Anaga, el monumento que hace referencia al paso de la expedición Magallanes-Elcano por Santa Cruz. El monumento está en la avenida de Anaga, justamente a la altura, más o menos en la acera que da pegada al mar, a la altura de donde está la estación de Jetfoil, donde atraca el barco de Jetfoil, no, perdón, De Fred donde Olsen. atraca el barco de Fred Olsen. Se me fue la cabeza el Jetfoil hace 30 años, de Fred Olsen. Entonces, ahí está, creo que está señalado también, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Pues mira, Explícanos, pues el te meridiano de Tenerife. agradezco, Jesús, esta pregunta porque es muy importante. Es muy importante, de hecho, es muy ignorado, ¿no? Uno de los componentes de este monumento que hemos dicho, de los elementos, es esa línea meridiana que está metida en el suelo, incrustada en el suelo, y hace referencia al meridiano de Tenerife. Y es muy importante porque ¿Qué es el meridiano? Bueno, Que el no se meridiano- piensa en eso. ¿Qué es el meridiano? el meridiano yo creo que todavía lo enseñan en el colegio. No, pero por si es acaso, una línea, por es si un acaso. círculo. Sabes que el globo terráqueo pues tiene una serie de líneas, círculos máximos que pasan por los polos. Que nos permiten situar, ¿no? Claro, que es un círculo que pasa, que rodea el globo terráqueo pasando por los 2 polos, por el polo norte y por el polo sur, ¿no? En cualquier sentido, ¿no? Eso es un meridiano, una línea meridiana. Entonces, obviamente marca el norte y el sur, porque indica el polo norte y el polo sur, ¿no? Entonces, uno de los astrónomos, que era el astrónomo de referencia de Magallanes, que era Ruy Falero, que también fue nacionalizado español cuando llegó a la casa de contratación y trabajó con los astrónomos de la casa de contratación, antes de salir la expedición redactó un documento muy importante que lo tenemos traducido en el libro, y es la primera vez que se traduce, se translitera, digamos, y se interpreta náuticamente. Pues redactó un documento que se llama El Regimiento de Longitudes de Ruy Falero. Bueno, pues en ese documento tan importante, Ruy Falero dice que el meridiano de origen de las situaciones de los barcos, digamos la milla cero, para que se pueda entender, sería el meridiano de Tenerife. El primer meridiano de Tenerife donde llegaba la flota. ¿Y por qué el primero? Bueno, Falero explica una serie de procedimientos de navegación, de cómo situarse, unos procedimientos que son más complicados, pero que tenía que ser desde ese primer fondeo desde el cual se tomaba la referencia de ese meridiano. Y ese meridiano es el que representa esa línea que está en el monumento de la circunnavegación, que te refieres, que está allí en la Alameda del Duque de Santa Elena. ¿Y por qué el meridiano de Tenerife, ¿no? ¿Por qué no el meridiano de Sevilla, el meridiano, por qué no el de Tenerife? Bueno, pues porque los procedimientos de navegación a los que se hace referencia Falero indica que tienes que estar sobre ese meridiano para poder situarte, ¿no? ¿Y por qué no el meridiano de Tordesillas, ¿no? Que era el meridiano en el cual
precisamente el año 1494, que es el año en el que se funda Santa Cruz de Tenerife. ¿Por qué no ese meridiano que acordaron los portugueses y los españoles en 1494 para dividirse el mundo para navegación y conquista? ¿Por qué no ese de referencia y sí el de Tenerife, una isla perdida o una ciudad perdida, un puerto perdido? Pues por una razón muy sencilla, porque el meridiano de Tordesillas no se sabía muy bien por dónde estaba, ¿no? Y los astrónomos y los pilotos de la casa de contratación, que eran gente muy experta y muy sabia, dijeron, no nos ofrece confianza ese meridiano porque no sabemos muy bien dónde está para situar las naves, ¿no? Entonces eligieron el de Tenerife, el de la primera escala de la expedición en Tenerife. Y por eso está representado en ese monumento, tal como indicaba Ruiz Falero, que las frases de Ruiz Falero está incrustada también en ese prisma, está puesto ahí la frase exacta con la que Ruiz Falero, claro, en español de la época, ¿no? En castellano de la época, que hay que entenderlo, ¿no? Como Ruiz Falero pues definía que ese meridiano era el origen de longitud. Pero fíjate, antes hablábamos de Pigafetta, que era periodista, no era cronista, el equivalente, cómo Pigafetta copiaba todo lo que veía, y ese regimiento de longitudes escrito por Ruiz Falero también lo copió Pigafetta, y ese fragmento exactamente en el que habla del meridiano de Tenerife también lo copió Pigafetta, con lo cual se sabe que efectivamente estaba copiando, ¿no? O sea, copió en el examen, ¿no? Bueno, era un poquito plagiador, digamos, ¿no? Claro. Por lo menos en ese... O sea, ahí se le ha visto el plumero un poco, ¿no? Ahí se le vio el plumero. Es un fallo humano. Pero esa era esa es la razón de que esté el meridiano ahí. Y la carta, y claro, si ya te pones un poquito más, esto igual te lo tiene que explicar el profesor del colegio, que sería interesante, ¿no? ¿Por qué ese meridiano no era de fiar el de Tordesillas? Bueno, pues porque había un error. Tú fíjate que la Tierra en aquella época variaba, el tamaño de la Tierra variaba desde los 40.000 kilómetros de diámetro que decía Eratóstenes de Cirene a los 25.000 que decía Ptolomeo de Alejandría. ¿Tú has visto los globos esos que ponen los padres para los cumpleaños, que los atan a una farola y se olvidan de quitarlos y a los 2 o 3 días están? Sí. Están todos desinflados. Bueno, pues a la Tierra le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que a veces o Eratóstenes de Cirene o Ptolomeo de Alejandría, ¿no? O sea, está un poco arrugada. Bueno, pues el meridiano de Tordesillas pasaba por una de esas arrugas, ¿no? De esas arrugas de Ptolomeo. Le faltaban 8 grados de longitud, que son muchos. 8 grados de longitud en la mitad de Brasil. Y por eso no se fía. Entonces, claro, tú de qué lado de los 8 grados midas, pues te cae las Molucas en un lado o en otro, o Brasil más grande o más chico, en fin. Y eso es un poco, y eso se puede observar también en ese plano tan estupendo que está en el monumento a la circunnavegación. Santa Cruz de Tenerife, que tiene un vínculo importante con la navegación del Atlántico, en el Atlántico, ¿no? Y con comercial y bueno y con todas las defensas que aquí se han hecho, ¿no? En ataques bien británicos, bien sobre todo británicos, ¿no? Pero también bueno, y las islas, ¿no? En general, pero Santa Cruz de Tenerife en particular. Y yo te quiero preguntar una cosa, Luis, ¿qué importancia, es el que por aquí pasara la expedición y aquí fondeara? Yo le doy mucha importancia, pero tú como marino y como historiador, ¿qué importancia le das al hecho de que en Santa Cruz de Tenerife fondeara esa flota? Bueno, era... la importancia histórica. Sí. Tú fíjate que la casa de contratación, para ponernos en situación, porque a veces no entendemos bien la casa de contratación era como la NASA, ¿no? O sea, como la NASA americana del espacio. Entonces concentraba pues ahí a logistas, astrónomos, pilotos, un montón de gente, ¿no? Entonces ellos en las expediciones necesitan puntos de aprovisionamiento, tanto que Canarias era un lugar importantísimo. Y cuando se crea la casa de contratación, que la crean los Reyes Católicos en 1503, uno de los artículos fundacionales o constituyentes de la casa de contratación va referido a Canarias. Va referido a Canarias en el sentido de encontrar puertos de aprovisionamiento que puedan, pues eso, proveer absolutamente de todo a los barcos de la casa de contratación que pasen por aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Santa Cruz es una rada idónea, ¿no? Es una rada pues, que está abierta, que es fácil fondear, es fácil entrar a vela y salir, y luego que Santa Cruz te ofrecía de todo, ¿no? Te ofrecía pues carne, leche, queso, en fin, de todo, ¿no? La calidad del agua, la calidad del agua que hemos hablado otras veces, que es muy importante. Y entonces, claro, y las expediciones posteriores, la de Juan Díaz de Solís y tal, pues claro, recalaron aquí, ¿no? Y a veces los navegantes podían cometer el error, y esto va relacionado con Garachico, ¿no? También.
Podían, porque claro, tú cuando vienes desde la península navegando, la casa de contratación ya te va dando el rumbo, ya te dice el rumbo que tienes que poner, ¿no? Ya los derroteros antiguos ya te decían que tenías que navegar si era invierno, según no era la misma ruta. En invierno tenías que ir por un sitio y en verano tenías que ir por otro, ¿no? Pero vamos, tú tenías que llegar, el objetivo era llegar a la punta de Anaga, ¿no? Llegar a la punta de Naga, como se decía entonces, ¿no? Y cuando veías la punta de Naga, pues ya sabías que tenías que ir pegadito a la costa hasta llegar al puerto de Santa Cruz. Pero te podías equivocar, ¿no? E irte hacia el norte, ¿no? Entonces, pues claro, no te daba para llegar y meterte hacia Santa Cruz. Entonces, ¿qué era lo que hacían los barcos? Pues iban a San Sebastián de la Gomera, porque allí era una isla de señorío y sabían que el señor de la Gomera era también leal a la corona de Castilla o al emperador, ¿no? Entonces, si te fijas, todas las expediciones del rey o entraban del rey del emperador o del rey de España, de la casa de contratación, o entraban en Santa Cruz de Tenerife o entraban en San Sebastián de la Gomera. Y en San Sebastián de la Gomera, ¿sabes? Que entraba allí desde Blas de Lezo. Bueno, Blas de Lezo entró pasó por Santa Cruz, pero todos la Pinta, Colón entró por ahí, que estaba Beatriz de Bobadilla, que era leal a la corona, por supuesto. Entró Hernán Cortés, entró Pizarro, Elcano en su último viaje, bueno, un montón de gente, ¿no? Estuvo la Pinta y estuvo la Santa María, que fue después a recogerlo. Pero el Marqués de Santa Cruz, que hacía agua en la Gomera también, ¿no? O sea, que era... Y entonces pero no entraban en Garachico. No hay constancia de que entraran en Garachico, porque es una entrada muy difícil. Sí era un puerto importante comercialmente para eso que te digo, sobre todo en manos portuguesas y tal. Sí, había un comercio, pero no era el comercio del rey. A ver, la ventaja que tienes, Luis, como estudioso de la historia de la navegación de aquellos años, de aquellos siglos, y en particular de esta primera vuelta al mundo, es que Luis es marino, sabe de navegación. Claro, no es que se lo contaron. No, claro, entonces comprender ciertas cosas que tienen que ver con la navegación, pues un señor que tiene idea y puede estar pendiente de, o sea, convencido de una idea, pero cuando alguien te está argumentando con datos que tienen que ver con la navegación, que por aquí es imposible, pero por aquí sí, que las mareas son y no las otras, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, comprendí muy bien ciertas cosas del ataque de Nelson en 1797, cuando tú me explicaste la circunstancia de las mareas de esta zona de la costa santacrucera, ¿no? Entonces, claro, yo no sé por qué a veces se empeñan ciertas personas a no comprender que pueden estar equivocados y a escuchar a quien sabe de algo más que tú no sabes. Es decir, y la navegación es fundamental, porque ahora coges un barco, le largas a un motor y pero en aquella época tanto las mareas como los vientos eran fundamentales. Si no, mira el Pacífico, ¿no? No, yo vamos, digo que me reitero en que la historia nunca está escrita, siempre pueden aparecer nuevos datos y tal, pero de hecho que ahora mismo hay dos fuentes primarias, una de ellas desde el siglo XVI, que hablan de Santa Cruz de Tenerife como escala de la expedición. Y luego están todo este argumentario náutico, ¿no? O sea, lo que habla Jesús de corrientes, mareas, sondas, veriles, todo eso, que claro, es difícil explicarlo para alguien que no entiende de navegación, pero sí están en el libro, están escritos, ¿no? Todos los... Pues si no entiende de navegación, que no hable. No, hay ciertas cosas que efectivamente uno tiene que dar el paso y tener tienes que tener la grandeza de decir, oye, pues dado que tú de esto sabes y yo no, y tú estás y además tienes estos datos y has hablado de esto en tu libro, además de esta manera, pues comprendo lo que dices, pero empeñarse, enrocarse como un mero en la roca y no pues me parece absurdo. Yo no tengo nada. Has dicho que era Sergio Afonso. Sí. No tengo nada en contra de Sergio Afonso, de hecho somos amigos lo conozco hace muchos años, ¿no? De hecho, empezamos a hablar de Magallanes hace muchos años y yo le invité a una serie de conferencias. No tengo nada en contra de él y por supuesto que ya te digo que la historia, pero a veces la realidad supera la ficción. No. Seguro que es ya sé que no ibas a decir eso. No iba a decir eso. Me lo has dejado él. No iba a decir eso, pero cuando los antiguos te están diciendo que estuvo aquí y luego la lógica náutica también, no hay mucho camino, ¿no? ¿Y qué hay de cierto en que hubo 4 tripulantes que se subieron aquí en el puerto? Bueno, mira, eso es un tema... ¿Sí?
eso sí que es un tema eso sí que es un tema controvertido. A mí no me gusta mucho lucubrar, ¿eh? No me gusta lucubrar, porque yo elucubro con ciencia náutica, ¿no? O sea, con argumentos. Pragmático, pero No, no elucubro, sino cuando dejo de hablar de fuentes históricas, me paso a la ciencia náutica. Y entonces una demostración náutica, ciencia, o sea, sales de la fuente histórica pero te metes en la ciencia. Pero ahí podemos elucubrar un poquito. Bueno, desde el punto de vista historiográfico se sabe que el emperador limitó a 10 tripulantes de origen portugués a Magallanes. Dijo, no embarquen más de 10 portugueses, ¿no? Magallanes embarcó más. Luego dijo, no embarquen más de 12. Magallanes embarcó más. En el momento de salir a la expedición llevaba 30 portugueses, que era un número importante, pero no 30 portugueses, cualquier tipo de portugueses. Tú fíjate que cuando en San Julián elimina a los capitanes castellanos de las naos, los sobresalientes era uno que iba allí en el banquillo, ¿no? Eran portugueses que llevaban el banquillo ahí en los barcos. Los capitanes que nombra para las naos, después de haber eliminado a los capitanes castellanos, son todos portugueses y familiares suyos, ¿no? O sea, que los llevaba gente pues, de suficiente nivel como para capitanear una nao y demás, ¿no? O sea, que en el momento de salir de San Julián, todos los capitanes son de origen portugués, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí cuando entra en Montaña Roja, ¿no? Fondea en Montaña Roja y tal? El Médano. Pues que embarca 4 tripulantes. Al menos 2 son de origen portugués, ¿no? Qué curioso, ¿no? Él sabía que no debía embarcar a más portugueses, ya llevaba 30 portugueses embarcados, porque los portugueses hablaban español, o sea que no se distinguía si eran de origen español o portugués, pero ya se había pasado el cupo de sobra y embarcó 4 más, 2 al menos de origen portugués. Entonces no se sabe de dónde eran aquellas personas, no se sabe muy bien, dicen, no, es que eran pegueros, porque efectivamente había un tema, eso también se sabe, ¿no? Que había allí una fábrica el Cabildo de Tenerife, pues localizó la fábrica de pez. La pez era muy necesaria, ¿no? Para alquitranar no solamente los barcos, sino los tejados de los barcos y todo esto. Y había puesto allí, bueno, pues toda la industria de pez la había localizado allí, que necesitaban resina de los árboles, necesitaban pino, necesitaban hornos de brea. Los hornos de brea se ven, hay trabajos muy interesantes, ¿no? Se ven por los montes de Canarias y hay hornos. Efectivamente se utilizaban para fabricar pez, ¿no? Para fabricar resina para muchos usos, ¿no? Y entonces había localizado allí toda la industria de pez y allí estaban los pegueros. Y es cierto también que llegó una carabela con pez, que era muy necesaria para calafatear los barcos, llegó allí y la embarcó allí. Pero hay más. Tenemos ahora, 30 segundos. 30 segundos. Bueno, pues y os dejo un dato muy interesante, que hay escritores también que están ahora dándole vueltas al tema, de que el origen de que hubiera recalado en Montaña Roja no era ni Granadilla, posiblemente La Pez, pero también estuviera más arriba de Granadilla, que es en Vilaflor. ¿Y por qué en Vilaflor? Porque en Vilaflor hay un señor que se llama Nicolás Tello, que pertenecía a una importante familia, y lo dejo ahí para que la gente lo siga. Para la próxima. Nicolás Tello, una importante familia sevillana con la que seguramente Magallanes tuvo contacto con él, también de origen portugués, porque Magallanes también tenía sangre judía, y era cortesano y tenía unos terrenos muy importantes en Vilaflor. Bueno, lo dejo ahí. Luis, ha sido, como siempre, un placer tenerte en nuestro programa. Es un lujo, señores espectadores, poder contar con un historiador como Luis García Rebollo, que nos puede transmitir con ese conocimiento muchas cosas, y en particular esta parte de nuestra historia, que es una maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Sandra. Gracias. Muchas gracias, Norma. Hasta la próxima. Cristo, Alexis, Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a los señores espectadores por estar ahí, al Mercado Nuestra Señora de África por cedernos este espacio y confiar en nosotros. Hasta dentro de unos días. Hasta pronto. Gracias a todos.